Hoy vamos a ingresar al tema de transferencia simultánea de materia y calor. Dentro de este tema vamos a ver la operación de humidificación y deshumidificación. Nuestro sistema con el cual vamos a trabajar es un sistema líquido gaseoso, específicamente agua y aire. Y a partir de los diferentes procedimientos que vamos a desarrollar, queremos lograr que ustedes lleguen a determinar en una torre de enfriamiento la temperatura del aire a la salida, el caudal másico de aire seco que se requiere para enfriar una determinada cantidad de agua y por último, la altura de la misma. Una operación de humidificación consiste en poner en contacto una corriente líquida pura, en este caso agua, con una corriente gaseosa, aire. El agua se transfiere desde la corriente líquida hacia la corriente gaseosa, por lo que hay una transferencia de materia. También se ponen en juego calores sensibles y calores latentes. Es por eso que la operación de humidificación es una operación simultánea de transferencia de calor y materia. En esta fotografía podemos ver una torre de enfriamiento de tiro natural, donde por la parte superior va saliendo aire humidificado y el agua que se enfría se la deriva para, por ejemplo, algunos equipos condensadores para enfriar y condensar, por ejemplo, destilados. Este tipo de torre también suele usarse en lo que corresponde a centrales térmicas. Entonces, en la operación de humidificación se pone en contacto un líquido puro y una mezcla gaseosa que contiene un gas insoluble. El componente A se transfiere de la fase líquida a la fase gaseosa. Por otra parte, en una operación de deshumidificación, el agua se transfiere desde la corriente gaseosa a la corriente líquida. Una de las aplicaciones de la operación de deshumidificación es el enfriamiento de aire, por ejemplo en los equipos de aire acondicionado. En esta diapositiva vamos a ver una de las aplicaciones de la operación de humidificación, que es el enfriamiento de agua en una torre. Nuestro sistema va a estar constituido por una corriente líquida pura, agua, y una corriente gaseosa, agua y aire seco. Existen diferentes tipos de torre, en este caso vamos a ver una torre de relleno. Por la parte superior de la torre ingresa agua caliente que puede provenir de algún intercambiador de calor, una corriente líquida L2 con una determinada temperatura T2 y se va a poner en contacto con aire atmosférico B1 que tiene una temperatura T1, una entalpía H1 y una humedad relativa HR1. Aquí el agua se transfiere desde la corriente líquida hacia la corriente gaseosa, por lo que el aire se va a humidificar y se va a obtener una corriente gaseosa B2 con una temperatura T2, una entalpía H2 y una humedad relativa HR2. Aquí el contenido entálpico de la corriente gaseosa de salida va a ser mayor que el contenido entálpico de la corriente que ingresa. Por otra parte, por la parte del fondo de la torre se va a obtener agua líquida con una temperatura que va a ser menor que la temperatura con la que ingresa. Aquí hemos adicionado una nueva variable que es la humedad relativa, que se la define como la razón entre los moles o kilogramos de agua en una mezcla gaseosa a determinada temperatura y presión sobre los moles o kilogramos de agua en la mezcla gaseosa a la misma temperatura y presión en las condiciones de saturación. Si se quiere enfriar agua en una torre, el agua que va a ingresar a la torre tiene una temperatura de 40 grados centígrados y va a salir, o queremos obtenerla a 25 grados centígrados. Para lo que se va a poner en contacto con aire atmosférico, que tiene una temperatura de 30 grados centígrados y una humedad relativa del 20%. También la relación del caudal de líquido por el calor específico del líquido sobre B' va a ser un 50% de las condiciones límites, en este caso máximas, donde B' es el caudal de aire seco, es decir, sin agua, y L
es el caudal promedio entre el caudal de ingreso y egreso del agua líquida. También tenemos la relación entre los coeficientes de transferencia de calor y masa, donde A aquí es el área de transferencia de calor y acá es el área de transferencia de masa, que es igual a menos 3 kilocalorías por kilogramo grados centígrados. Y es igual a la variación de entalpía sobre la variación de temperatura. En primer lugar, aquí el problema nos solicita determinar la entalpía con la que ingresa y egresa la corriente gaseosa. Para ello vamos a usar la carta ciclométrica para el sistema agua-aire. En el eje X vamos a encontrar la temperatura del bulbo seco en grados centígrados y en el eje Y vamos a tener la humedad absoluta, los gramos de agua sobre los kilogramos de aire seco. Las curvas van a representar la humedad relativa, en este caso la que está marcada es del 50%, y en las diagonales vamos a encontrar la entalpía, por ejemplo en unidades de kilojoule por kilogramo de aire seco, y la temperatura de bulbo húmedo en grados centígrados. Para poder ingresar a la carta ciclométrica necesitamos de dos datos. En el caso del aire o de la corriente gaseosa de ingreso, tenemos la temperatura con la que ingresa a la torre, que son 30 grados centígrados, y la humedad relativa de un 20%. En la intersección vamos a encontrar el punto de lectura, y en la diagonal vamos a poder leer el contenido entálpico. En este caso estaría entre 40 y 45 kJ por kilogramos de aire seco, que correspondería a la entalpía con la que ingresa la corriente gaseosa a la torre. Para el caso de la entalpía con la que sale la corriente gaseosa, vamos a hacer uso del diagrama de equilibrio entalpía versus temperatura. Vamos a posicionar el punto fondo a partir de la temperatura con la que el líquido sale de la torre, en este caso 25 grados centígrados, y la entalpía con la que ingresa la corriente gaseosa, que está aproximadamente entre 10 a 11 kilocalorías por kilogramos de aire seco. Y definimos el punto fondo de nuestra torre. Para el punto tope de nuestra torre, contamos solamente con la temperatura con la que ingresa el líquido a la torre. No así la entalpía con la que sale la corriente gaseosa, que es lo que queremos llegar a determinar. Entonces, para eso vamos a hacer uso, ¿sí?, de la relación de caudales, que es un 50% de las condiciones límites, en este caso máxima, donde esta relación de caudales por el calor específico del líquido es la pendiente de la recta de operación. Para ello vamos a tener que encontrar primero la pendiente en condiciones máximas. Esa pendiente se va a dar cuando la recta de operación pase tangente a la curva de equilibrio. En este caso vamos a obtener la entalpía de la corriente gaseosa en las condiciones máximas. Y reemplazando en esta ecuación, vamos a poder encontrar la pendiente de la recta de operación. Esta recta, que es la recta de operación de nuestro proceso, que tiene esta pendiente, cuando intersecta con la temperatura del agua que ingresa a la torre, vamos a encontrar la entalpía con la que sale la corriente gaseosa de la torre. Otro de los puntos que nos solicita el problema es determinar la temperatura con la que sale la corriente gaseosa. Para eso vamos a utilizar el método de Mickley, ¿sí? Dado nuestra recta de operación con fondo y tope, primero vamos a posicionar la corriente gaseosa, la temperatura con la que ingresa y su entalpía, y vamos a obtener el punto A. Luego, mediante una horizontal,
Vamos a intersectar la recta de operación y desde allí vamos a trazar una recta con pendiente -3 que corresponde a la pendiente de los coeficientes de transferencia de calor y masa. Y cuando intersecto con la curva de equilibrio, vamos a marcar el punto B. La unión entre el punto B y el punto A nos va a dar la línea de cierre. Y sobre esta línea de cierre vamos a elegir otro punto. Nuevamente marcamos un horizontal hasta intersectar la recta de operación. Luego marcamos la recta con pendiente -3. Y cuando intersecta con la curva de equilibrio, marcamos el otro punto. Y hacemos la línea de cierre nuevamente. Elegimos otro punto y cerramos. En este caso, esta elección de este otro punto corresponde o está del otro lado de la recta de operación. Entonces, la línea horizontal va a estar dirigida hacia la derecha, luego marcamos la recta con pendiente -3 y cuando intersecta, colocamos el punto que va a cerrar, ¿sí?, con esta línea de cierre. De esta manera vamos colocando los diferentes puntos que vamos eligiendo. Y cuando unamos estos puntos nos va a dar una curva, que es la curva de evolución del gas dentro de la torre. Cuando esta curva intersecte con la entalpía con la que sale la corriente gaseosa, vamos a encontrar la temperatura con la que sale. En este caso, la temperatura T2. Y finalmente el problema también nos solicita el caudal de aire seco que vamos a necesitar. Eso lo vamos a poder obtener de la pendiente, la recta de operación. Como tenemos su valor, vamos a despejar de acá el caudal de aire seco. Aquí les presento los resultados aproximados del problema número 1, para que ustedes puedan verificarlos. Y para el problema número 2 también vamos a requerir de la carta psicométrica, de la gráfica de equilibrio de entalpía versus temperatura. En este caso, si bien trabajamos con una torre de enfriamiento, tenemos los datos para graficar la recta de operación. Tenemos los puntos de fondo y los puntos de tope. Y lo que nos solicita el problema es determinar la altura de la torre, por lo que lo vamos a tener que hacer a partir del método de Baker para la determinación de unidades de transferencia. El problema nos brinda el dato de la altura de la unidad de transferencia, por lo que multiplicando estos dos últimos valores vamos a poder obtener la altura de la torre. De esta manera llegamos al final de lo que corresponde al tema de humidificación, deshumidificación. Aquí les presento algunas de las bibliografías para que puedan abordar el trabajo práctico correspondiente.